Muy buenas tardes a todos. Iniciamos la clase de hoy referente a la administración del personal o también se le puede llamar administración de recursos humanos. En la clase anterior habíamos desarrollado sobre el proceso administrativo que consta de 4 procesos. Esta vez toca hablar sobre la importancia que amerita a las personas que trabajan dentro de una organización, el rol o el papel fundamental que cumple recursos humanos y qué tan importante es la administración de la misma. Actualmente, la administración de recursos humanos representa el pilar fundamental de toda organización, de toda empresa. El recurso humano o el recurso laboral, como se le llama, se convierte en el activo más importante de la organización. De ella depende el funcionamiento y su evolución positiva, a tal grado que una organización es el retrato de sus miembros. Entonces, siendo estos últimos guiados por una persona profesional, una unidad o un departamento de recursos humanos. El departamento de recursos humanos es el encargado de selección y contratación de personas dentro del lugar de trabajo. Cierta bibliografía establece diferentes conceptos referentes a lo que es la administración de personal o también, como es conocido, administración de recursos humanos. Otras fuentes afirman que se crea o se creó con el propósito de maximizar la productividad dentro de una organización mediante la eficiencia de los empleados, ya que a través de los trabajos de los colaboradores o recursos humanos se llega al objetivo de la empresa. A comienzos del siglo XX surge una realidad en las industrias debido al crecimiento y la complejidad de las tareas. Entonces se vio la necesidad de crear un departamento que se encargue del elemento humano o de las personas. Entonces, de ahí surge el Departamento de Recursos Humanos. En la década de los 50 también se le llamó administración de personal, ya que se trataba tan solo de mediar en las desavenencias de los conflictos que existen dentro de una empresa en el ámbito laboral con las personas que trabajaban en ella. Normalmente o cotidianamente surgían conflictos dentro de las organizaciones y para poder paliar esa situación se crearon esos departamentos. Algunas ramas de la administración en general. Nosotros como administradores tenemos como compromiso o como rama de cumplir la función de administrar recursos humanos. Admon de recursos humanos dice, ¿verdad? Lo que indica es que somos administradores de recursos humanos, así como también administradores en producción, en la encargada de la parte estratégica de una empresa, también de la parte de mercadotecnia, administrador financiero y administrador tecnológico. Todas esas ramas nosotros debemos cumplir como administradores. Admon significa administrador. Vamos a conceptualizar la administración de recursos humanos. Ella es una ciencia de la administración general, cuenta con una rama denominada dentro de la administración que se llama administración de recursos humanos. Corresponde al recurso humano de una organización, que las personas que trabajan dentro de una organización. Estos recursos humanos se interpretan como el trabajo que aportan las personas o el conjunto de empleados o colaboradores de esa organización. Actualmente ya es recomendable llamar como colaboradores porque son las personas que aportan trabajo a la organización. Generalmente se entiende también como la función o gestión que se realiza, que se ocupa de seleccionar, de contratar, formar y emplear, además de retener a los participantes de una organización.
El Departamento de Recursos Humanos entonces selecciona, contrata, prepara o forma a los trabajadores y también es responsable de retener a aquellos integrantes que tengan buen desempeño, las que pueden ser desempeñadas por un profesional administrador, por un contador, una unidad o un departamento de recursos humanos conjuntamente con los directivos de una organización. Las grandes empresas actualmente disponen un departamento exclusivo de recursos humanos que son los encargados de contratar y de descontratar personas dentro de una empresa o una organización. La administración de personal proporciona capacidades humanas, adiestra a las personas, ofrece capacitaciones requeridas por la organización. Dentro de ellas se desarrollan tanto habilidades como actitudes de cada ser humano que trabaja, de cada individuo, para hacerlo más satisfactorio a sí mismo y a la colectividad en que se desenvuelve. Entonces, esta disciplina también podemos llamarlo como el proceso administrativo que se aplica al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, experiencia, salud, conocimiento, habilidades, entre otros. La Administración de Recursos Humanos entonces se encarga de proporcionar capacitaciones para que los trabajadores o colaboradores puedan aumentar su conocimiento, habilidad, esfuerzo, experiencia y para beneficiar a la organización y también para su propio beneficio. No solo beneficiará a la organización, también obtendrá su propio beneficio, además de ofrecer mejor conocimiento, mejor trabajo a nivel país. Es muy importante entonces que exista una buena administración de personal y de esa forma proporcionar posibilidades de preparación a las personas. Una definición más concreta sobre la administración de personal es la capacidad mediante la cual se ejercita el proceso de ayudar a los empleados a alcanzar un nivel de desempeño y una calidad de conducta personal y social que cubra sus necesidades y las de la organización. ¿Cuál es el objetivo entonces de la administración de personal? Tiene como especialidad ofrecer o ejercitar a los trabajadores, ofrecer proceso de ayuda para que los trabajadores o colaboradores puedan mejorar su nivel de desempeño, lo cual va a producir mejor calidad de vida, mejor conducta. Entonces va a favorecer a la organización de forma personal y a nivel país. Comparto con ustedes a continuación objetivos y funciones de la administración de personal. ¿Qué función o qué objetivo cumple la administración de personal? Se conoce como un área interdisciplinaria porque se relaciona con varias áreas dentro de la administración o dentro de una empresa. Y su objetivo es el estudio y de acción de la administración de las personas vinculadas directa o indirectamente a una empresa o conjunto de empresas. Y a partir de allí la búsqueda de una coherencia cultural mínima en su dimensión laboral. Entonces, ¿cómo podríamos resumir los objetivos y funciones de la administración? Área que se encarga del estudio y de acción de la administración de las personas para que pueda existir vínculo directo e indirecto de las personas a partir de una búsqueda de coherencia. La importancia de la administración de personal. Como todas las otras disciplinas, esta también reviste una importancia de su objeto de estudio, la que requiere su envergadura al evitar o solucionar situaciones tales como empleados que se desempeñan por bajo de su capacidad. Lo que trata es de evitar que los trabajadores se desempeñen, tengan un bajo desempeño
o también evitar la contratación de personas equivocadas al puesto, que exista alta rotación, que los trabajadores cambien y cambien de puesto de trabajo, que exista demasiado demandas laborales, porque cuando se cambian demasiado los trabajadores no se especializan en lo que hacen. También para evitar sanciones por prácticas inseguras de acuerdo a las leyes de seguridad de higiene, también prácticas laborales injustas. Todo eso evita o es muy importante la administración de recursos humanos. También para los bajos niveles de eficiencia debido a la falta de capacitación. A través de una buena administración se evita todo eso y se ofrece capacitación para que lleguen a su rendimiento máximo. Entre las funciones que cumple la administración de personal encontramos el análisis de puestos, decisiones de reclutamiento, especificaciones de puesto, las evaluaciones de desempeño, decisiones de pago a salarios y requerimiento de capacitación. Entonces, la función que cumple la administración de personal es fundamental. Analiza para que no falte ni sobre recursos humanos. Analizan los puestos, también deciden si hay necesidad de contratar o de descontratar. Especifica cuáles son las funciones que se cumple dentro del puesto de trabajo, evalúan las tareas o el desempeño de los trabajadores. Luego deciden cuánto se le va a pagar al trabajador y si necesita capacitación. Entonces es muy importante la función que cumple. Entre las funciones enmarcadas en la administración de personal que acabamos de compartir, análisis de puestos, planeación de las necesidades de mano de obra, también selección de los candidatos a puestos vacantes, también introducción y capacitación de nuevos empleados, la definición de cuánto pagar, el ofrecimiento de incentivos y beneficios, se evalúa constantemente el desempeño, se le informa al personal, se realiza entrevistas, asesoría, se informa de reglamentos disciplinarios, desarrollo de gerencia. Todas esas funciones cumplen los administradores de personal. El comportamiento del individuo o del empleado. El ser humano constituye el motor de toda organización, por lo que es de vital importancia conocer el comportamiento de ese trabajador dentro de la organización. Solamente de esa forma se le puede ayudar al elemento humano para poder optimizar su productividad y aportar en la producción y planificación dentro de la empresa. Es muy importante también el comportamiento del empleado dentro de un sistema social. Por eso se observa de cómo actúa fuera de la empresa las personas, porque influye de cómo actúa en su lugar de trabajo. La trilogía de variables de impacto en la organización. La productividad, la satisfacción laboral y el ausentismo. Para que un trabajador sea productivo, debe realizar la tarea con eficiencia y eficacia. Realizar la tarea con eficiencia es realizar el trabajo utilizando el menor recurso y en menor tiempo, y para que se pueda aplicar la eficiencia, hacer de la mejor manera la tarea. Si una persona realiza de forma eficiente y de forma eficaz, es una persona productiva y se convierte en satisfacción laboral. El esfuerzo que pone el trabajador recibe recompensa y el resultado es menor ausentismo, metas alcanzadas, costos reducidos y satisfacción total del trabajador, y llega a su rendimiento máximo. Entonces debemos ser productivos.
Debe gustarnos lo que hacemos, entonces el esfuerzo que se hace vale la pena y recibimos recompensa. No necesitamos faltar en nuestro trabajo, alcanzamos nuestras metas. Por lo anterior, sería muy provechoso observar también las características biográficas de los empleados para que ocurra la satisfacción, para que lleguen a su rendimiento máximo y para que no tengan ausentismo. Existen factores que influyen o características que influyen. Por ejemplo, edad. A mayor edad se incrementa la productividad, experiencia, pero aumenta el ausentismo. Cuando una persona es mayor, es más experiente, produce mucho, pero ya tiende a faltar más en su lugar de trabajo por problemas de salud y otros aspectos. En referente al género, poca diferencia en ausentismo en hombres y mujeres, aunque se presenta un aumento un poquito mayor en las mujeres debido a que las mujeres también son madres, ama de casa, entonces muchas veces se enferman sus hijos y faltan un poco más. Pero en cuanto a la productividad es igual, no existe mucha diferencia. Aunque se demuestra científicamente que las mujeres son más creativas, el estado civil, el estado civil influye en gran parte también en el ausentismo. Las personas que son casadas son más responsables que los jóvenes solteros. Entonces se sienten más satisfechos en su lugar de trabajo las personas casadas o con hijos por la cantidad de responsabilidad mismo. Y la antigüedad, antigüedad mayor productividad y perfeccionamiento, pero la rotación no conviene. Es mejor mantener estable a un trabajador para que se vaya perfeccionando en lo que hace. Ahí explica cada uno la edad, el género, estado civil y la antigüedad que acabamos de compartir. Satisfacción y productividad. ¿Cuál es la relación existente cuando un trabajador se siente satisfecho? Es mucho más productivo. La satisfacción es el producto de la conjugación de varios factores. En términos de SINA, básicamente un conjunto de actitudes ante el trabajo y se define como la disposición psicológica del sujeto hacia su trabajo. Sería cuando hace con gusto la tarea que se le asigna. La satisfacción laboral es la disposición psicológica, actitudes, sentimientos del empleado hacia su tarea. Cuando una persona se siente satisfecho dentro de su lugar de trabajo, es mucho más productivo. ¿Qué indica eso? Le gusta lo que hace y hace bien su tarea. Tanto la satisfacción como la insatisfacción con el trabajo depende de varios factores como el ambiente físico donde el trabajador interactúa, la relación existente entre el jefe que le llame por su nombre o le trate bien, eso genera que haya satisfacción. Cuando no hay una buena relación se sienten insatisfechos. La posibilidad de aplicar sus conocimientos, el empleado influye el relacionamiento que existe dentro de su lugar. En el empleo que el empleo le permita desarrollar nuevos conocimientos y asumir retos. Eso también le motiva al trabajador. Entonces, existen varios factores que le pueden llevar a ser un trabajador satisfecho o insatisfecho. Y ya habíamos dicho que eso influye en la productividad. Cuando el trabajador se siente satisfecho, se siente identificado y es productivo. Cuando el trabajador está insatisfecho, no está a gusto, entonces no se identifica y baja su capacidad de rendimiento. Estos son algunos de los elementos que influyen en la satisfacción laboral. Las habilidades, el género,
la edad, el nivel de inteligencia, los valores recibidos, también la antigüedad, el estado civil, entre otros. Son elementos que influyen para que el trabajador esté satisfecho o insatisfecho. El factor edad, los jóvenes normalmente son más exigentes para que se sientan a gusto en el ámbito laboral, no así las personas con más edad, con más preparación de repente tienden a sentir más satisfacción por la necesidad o la motivación familiar, el nivel de inteligencia, el estado civil también. ¿Por qué les parece que influye el estado civil en la satisfacción laboral? Porque las personas casadas tienen más compromiso, más responsabilidades, entonces tratan de hacer mejor su trabajo con más gusto. Pero ¿qué es la productividad? Decíamos que cuando una persona se siente satisfecho es más productivo, pero ¿qué significa productividad? Es la relación entre la producción obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. Entonces, es el resultado de la aplicación de tanto recursos productivos como recursos materiales para obtener el resultado. Cuanto menor sea el tiempo que nos lleve a obtener un buen resultado o el resultado deseado, más productivo es el sistema. Otros autores, sin embargo, la conceptualizan como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de productos utilizados con la cantidad de producción obtenida. También podríamos decir que la productividad laboral es la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos. ¿Cuánto tiempo destinamos para realizar o llegar al objetivo o al resultado? ¿Cuántos recursos invertimos? Respecto a la productividad docente, ciertos autores, por ejemplo, afirman que sí se puede medir, otros sostienen lo contrario, pero aun cuando su labor, además de escolar, existen otros labores extraescolares, la labor docente no produce bienes tangibles ni recursos cuantificables. ¿Qué significa eso? Cuando el docente tiene varias funciones, ya no cumple tan bien su función de docente, por decir así, ¿verdad? La labor docente entonces es una labor muy complicada, ya que debe llegar con conocimiento a las personas, con convencimiento para que puedan entender. De esto también se desprende que el docente no debe considerarse como un elemento tangible de la estructura productiva de un país. Su labor va más allá y por ende su productividad. Si hace un buen labor va a obtener un resultado positivo, que es el conocimiento, que sería el resultado o la productividad. Selección de personal es uno de los labores de la administración de recursos humanos. ¿En qué consiste? La selección se interpreta como el procedimiento que sirve para escoger o elegir a la persona para cubrir un puesto vacante o un puesto adecuado. O se contratará o no a los candidatos encontrados en la búsqueda realizada previamente. El departamento de personal emplea el proceso de selección para proceder a la contratación de un nuevo personal. Entonces, en este punto se conocen tres aspectos o tres elementos esenciales que determinan en gran medida para que se pueda realizar una selección efectiva o la efectividad del proceso de selección. Para que se llegue a la efectividad del proceso de selección existen tres pasos en la entrevista. La decisión, ya sea prueba de conocimiento, test psicométrico. La segunda es el rechazo. Y la tercera, la decisión de admisión o la aplicación de entrevista o técnica. La selección de personal debe ser un proceso muy sigiloso. Es todo un proceso y para realizarlo se deben diseñar distintas pruebas y test confiables, distintas herramientas y estrategias que se aplican a los postulantes, donde demuestren si es capaz de realizar el trabajo y si estos instrumentos se deben validar en cuanto a los
contenidos de conocimiento y prácticas de los postulantes o que los postulantes deben tener. Entonces se adecua a eso y se aplica. ¿Qué es el reclutamiento? El reclutamiento y selección de personal son etapas del proceso de la administración de personal. La misma consiste en escoger. Tenemos varias alternativas y ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a escoger o vamos a elegir entre un conjunto de candidatos o postulantes a la persona más adecuada para ocupar el puesto existente en la empresa. Una vez que se aplique todo el proceso de selección, que sería de entrevistas, de decisión, entonces hay varias personas y elegimos una de ellas para ocupar el puesto existente dentro de la empresa. El reclutamiento son series de conjuntos o procedimientos para atraer a los candidatos. Normalmente el reclutamiento se hace en universidades, en instituciones encargadas donde existan gran número de personas que estarán interesados en ocupar el puesto vacante. ¿Cuál es el objetivo del reclutamiento? Es tener mayor cantidad de número de candidatos, porque si nosotros necesitamos cubrir 2 vacantes o 2 puestos vacantes, por lo menos debemos tener 10 candidatos para poder tener alternativa de elegir a la persona adecuada para que pueda usar. Si es que tenemos nada más 4 candidatos, no tenemos muchas alternativas. Como primer paso para el reclutamiento debe haber un puesto vacante o una necesidad de crear un nuevo puesto y a partir de allí empezar con los pasos. Una vez que son contratadas las personas, indiscutiblemente necesita ser capacitado. Es fundamental la capacitación para que el trabajador sea productivo, ya que mediante la capacitación van a adquirir conocimientos técnicos necesarios para su buen desempeño. Coaching es un término que procede del verbo inglés to coach, que significa entrenar. Debe haber una persona encargada de entrenar al nuevo trabajador. Es un método que consiste en dirigir e instruir a la persona o un grupo de ellas con el objetivo de asegurar que desarrolle sus habilidades o que aprenda las funciones que deben cumplir. Entonces el coach cumple un papel fundamental, ya que es la persona que se va a encargar de dirigir e instruir o también entrenar a la persona que va a ser contratada. El entrenador o coach apunta por todos lados para alcanzar el propósito u objetivos planteados por la persona, grupo u organización. El entrenador entonces aporta en gran medida para adiestrar, enseñar, capacitar y dirigir al nuevo trabajador para que pueda ayudar al logro de los objetivos, para que podamos llegar a nuestro propósito. Por hoy es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.